Amén. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Le invito a que vayamos al libro a los Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al versículo 29. Libro a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Ahí tenemos la preciosa palabra que voy a leer en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por poder estar enfrente de ella. Sabemos que el cielo, la tierra van a pasar, pero tu palabra permanecerá para siempre. Gracias por ella, gracias por que podemos hoy día estar escuchando el consejo de tu dulce voz. Rogamos como siempre que todos nosotros podamos tener esta atención debida y poder considerar los dichos de tu voz. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaba leyendo, hermano, no sé si esta información estará muy desfasada. Tal vez ya no es así, pero que hay algunas leyes que están obsoletas en nuestro país. Tal vez nuestro hermano Ulises podría corroborar, o tal vez ya quedó esto obsoleto, pero hay algunas leyes vigentes que ya están en desuso. Creo que son como 12, que están, ¿no es cierto?, como una ley de la República, pero que nadie las controla, nadie dice nada de ellas, y que son un tanto absurdas en el contexto que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, dice que está prohibido contar chistes en la calle o tocar guitarra. Otra ley dice que está prohibido desafiarse a duelo, ya que no estamos en el lejano oeste. No sé si, porque yo leí que habían estas, pero que estaban, ¿perdón? ¿Sí? Yo recuerdo cuando niño, bueno, tal vez ustedes también, en los colegios siempre habían ciertas escaramuzas, y después de terminada la jornada escolar, se levantaban de pronto unos rings. Y ahí 30, 40 alumnos haciendo barras hacia uno, hacia un contrincante y otro al otro. Y era una batalla campal que se hacía en aquel tiempo. Yo era un niño. A lo mejor por eso esa ley era antes, que estaba prohibido desafiarse a duelo. Otra, lavar auto o labores mecánicas en la calle.
Hoy día hasta colocan unos toldos para lavar autos y para hacer cuestiones mecánicas nunca antes visto. Por eso le estoy diciendo que estas leyes que aparentemente siguen en nuestro Código Civil y que tienen pena de dinero y de cárcel alguna, ya son media absurdas y que ya prácticamente nadie las respeta y nadie las fiscaliza. Prohibido sublevarse o entregar panfletos, hacer una marcha. Bueno, según este código que yo estaba leyendo, hay como 12 de estas que no tienen ningún asidero en este tiempo porque están totalmente descontextualizadas y nadie la observa, nadie la fiscaliza. Pero están ahí. No sé si últimamente la habrán sacado, pero esta era una realidad que estaban en el código, creo que el Código Civil. Yo soy ignorante un poquito en esto, pero por lo menos estaba la información en una página de abogados. Ahora, la desventaja que sucede cuando existen este tipo de leyes que de pronto quedan obsoletas y que las personas dicen no hay que, ¿no es cierto?, obedecerlas, es que justamente lleven al resto de las personas o a la mayoría de las personas a ignorar leyes que son importantes, que están en vigencia, que regulan la vida civil de una sociedad. Y de pronto las personas, porque dicen, total, esto nadie fiscaliza, nosotros podemos hacer esto otro, entonces se provoca en las personas que empiezan a subestimar lo otro que es importante. Ahora, para nosotros, los creyentes, hay una seria advertencia que muchas veces no solamente las personas no creyentes, sino también los que somos del pueblo del Señor ignoramos. Y porque se piensa que justamente esto ya es algo obsoleto, algo arcaico, algo pasado de moda, como es que Dios ha hecho una advertencia de un juicio eterno. Y cuando se escucha de esto, las personas tienden a subestimar que más adelante podría haber un juicio eterno de parte de Dios y simplemente se subestima y las personas viven pensando solamente en la benevolencia de Dios. Y ahí tenemos muchas personas que han tomado a Dios como una caricatura, le colocan ciertos apelativos como el tatita Dios. Había un conocido nuestro que le decía el barbita. Entonces, de plena confianza, ¿no es cierto?, como que a Dios me lo he hecho al bolsillo, y él es como está a la par mía, el tatita Dios, el viejito, en fin, porque las personas dejan de cumplir ciertos dictámenes, los creyentes me estoy refiriendo ahora, dejan de cumplir ciertos parámetros de la palabra del Señor y después subestiman otra enseñanza que hay en la Escritura. Bueno, el autor del libro a los Hebreos quiere ahora alertar, de hecho ha estado alertando desde el primer capítulo a los hermanos, que ellos no pueden subestimar el hecho de haber conocido al Señor Jesucristo y que ahora por causa de la persecución tanto religiosa como del Imperio Romano, los hermanos empiecen a mirar hacia atrás
y no mirar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él va a emitir una advertencia de nuevamente repetirla para instarlo a los hermanos a que sigan perseverando en la fe, que no decaiga su confianza en el Señor, que sigan mirándole a Él, porque la Escritura no habla tanto de nuestra, si bien es cierto, nos muestra el camino que tenemos que seguir, pero dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, a raíz de eso, en esta porción bíblica que hemos leído, se nos va a hablar de tres temas que son muy importantes. En primer lugar, nosotros, o dentro de los temas, que vamos a ver que tenemos un gran Dios que no debemos subestimarlo, que no debemos mirar como su palabra como obsoleta, como pasada de moda, que también tenemos preciosos privilegios como hijos del Señor, pero también grandes responsabilidades. Entonces, en base a eso, vamos a ir considerando la Escritura. En primer lugar, nuestra atención estará en los versículos 25 y 26, capítulo 12, del versículo 25 al 26. Ahí vamos a colocar nuestra atención. Una lectura de ambos versos y luego algunos comentarios. Versículos 25 al 26. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hay muchos estudiantes de la Biblia que piensan que la voz que hablaba en la tierra, específicamente en el monte Sinaí, era la voz de Moisés. Pero el versículo siguiente, o sea, el versículo 26, nos da claridad absoluta quién hablaba en la tierra. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces, ¿quién más que nuestro gran Dios es el que habló en la manifestación del monte Sinaí, como también dice la Escritura, que Él también habla desde los cielos? Entonces quería hacer esa aclaración, porque es muy importante para poder entender el texto bíblico. Y habiendo dicho aquello, nosotros tenemos, ya la semana pasada aprendimos de grandes privilegios como hijos del Señor. Entre ellos, que ya tenemos un pago anticipado de las cosas del Señor, porque nos dijo, por ejemplo, el versículo 22, que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, no al monte Sinaí, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hecho perfecto, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No voy a volver, hermano, porque ya usted escuchó esta prédica, esta enseñanza, pero ya la semana pasada nosotros notamos los grandes privilegios por estar en el camino de la fe,
porque el Señor haya venido y haya aparecido a nuestros corazones. Tremendo privilegio. Uno de los privilegios más sencillos es que con nosotros tenemos miriadas de ángeles. ¿Qué significa aquello? Que cuando nosotros adoramos a Dios o cuando los ángeles entran en la adoración, ambos grupos o entidades, los salvados, los creyentes, como los ángeles, nos unimos en adoración a Dios. Ese es un pago anticipado de lo que va a pasar en la eternidad, donde millones de millones de millones de salvados estaremos alabando al nombre del Señor y la compañía de ángeles estarán junto con nosotros adorando la gloria de Dios. Pero ya la Escritura nos ha dicho que ya esto está sucediendo. A través de la fe, nosotros sabemos que hay este pago anticipado de estos grandes privilegios. Hoy día se nos va a hablar de dos grandes privilegios que nosotros seguimos teniendo. El primero de ellos es que Dios está hablando ahora no desde el monte Sinaí, sino Dios está hablando desde los cielos. O sea, Dios puede hablar de cualquier lugar. Pero la Escritura aquí nos dice en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra. O sea, está haciendo una advertencia. El pueblo de Israel desechó a Dios cuando Dios estaba manifestando en el monte Sinaí, y dice la Escritura que ellos no escaparon al juicio de Dios. Entonces dice, no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, los cristianos, ¿no es cierto? Se entiende, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces Dios está hablando, y como bien lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, hermano, nosotros tenemos un gran privilegio, que servimos a un Dios que habla. Nuestro Dios no es mudo. Y nos habla de una manera tan certera, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y toda vez que nosotros la escudriñamos, que la leemos, o que estamos delante de un predicador de la Escritura, Dios no está hablando, hermano. Dios no está hablando. Y Él nos habla a través de su palabra, pero también la Escritura dice en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. O sea, una de las maneras que Dios se revela es a través del hablar de nuestro Señor Jesucristo, acá establecido en su palabra. Le comentaba a los hermanos del primer culto que muchas veces el Señor, en lo sencillo, en lo natural, también nos habla. ¿Ah? Y nosotros debiéramos estar, ¿no es cierto?, muy sensibles a la voz del Señor, porque de pronto en esas cosas sutiles, pequeñitas en la vida, Dios nos está hablando. En un tema, en una situación, en un problema pequeñito, en una necesidad que se haga, en una situación en particular, Dios puede venir a hablarnos. Lo interesante de todo, que cuando nos hable el Señor, nosotros tengamos nuestro oído limpiecito. Hayamos ido al otorrino para que nos haya dejado limpiecito nuestro oído, para tenerlo afinado, nuestro oído con nuestro corazón, para saber cuándo nos está hablando el Señor. Amén. Entonces, el primer privilegio que nosotros tenemos es que Dios, como dice acá,
habla. Mirad que no desechéis al que habla. Tiempo presente, al que habla. Dios está hablando ahora. ¿Por qué? Porque uno, si descarta la voz de Dios, si uno le hace una finta a la voz de Dios, si uno dice esa palabra no era para mí, era para el hermano, lo está desechando. Y la Escritura dice que cuando Dios habló acá en la tierra, en el monte Sinaí, los que lo desecharon, dice que no escaparon. ¿De qué no escaparon? Del juicio de Dios, hermanos. Versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Desde los cielos, también el cielo, perdón. La tierra, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces, hermanos, en el Señor, la primera bendición es que Dios está hablando. Nosotros debemos de tener cuidado de no desechar la voz del que habla, de no excusarnos. Porque esta palabrita, desechar, como lo hicieron los del monte Sinaí, es la misma palabrita que se ocupó cuando el Señor habló una parábola de una cena. Y donde ahí en Lucas capítulo 14, versículos 18 y 19, hay una persona importante que hace una cena e invita a muchos convidados. Sin embargo, la mayoría de los convidados, ellos desecharon la invitación. Ellos se excusaron con excusa no convincente. Por ejemplo, uno dijo, me compré un terrenito y necesito salir a verlo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y los voy a probar. Por lo tanto, las personas empezaron a excusar, empezaron a desechar la invitación de aquel dueño de casa que lo estaba invitando a esa cena. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Esos que fueron invitados, como descartaron la invitación, quedaron fuera de la fiesta. ¿Y qué hizo el Señor? Invitó a otros. Entonces, esa es el peligro que surge cuando se desecha la voz del Señor, se desecha la voz del que habla, pero ahora no solamente puede hablar acá en la tierra, sino que dice la Escritura, está hablando desde los cielos. Y he dicho anteriormente que el que habla mayormente es nuestro Señor Jesucristo, y como bien lo vimos la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo habla a través de su sangre. Y eso lo vimos muy clarito la semana pasada en el versículo 24, donde hablaba de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla, Él habitualmente está intercediendo por nosotros, y su sangre tiene el poder y la eficacia de al corazón contrito y humillado lavarlo de sus pecados, hermano. Al corazón arrepentido. La Escritura dice que si nosotros andamos en la luz, como Él está en la luz, la sangre del Señor Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado, hermano. Por lo tanto, Jesucristo habla, Dios habla a través de la sangre de Jesucristo, mejor que la sangre de Abel, en el sentido que la sangre de Abel está exigiendo venganza.
Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo está dando salvación y perdón. Alabado sea Él para siempre. Por lo tanto, ese es nuestro primer privilegio. Pero también hay un segundo. Y está dado acá en el versículo 27 y en el versículo 28. Dice, y esta frase, aún una vez, esa frase aún una vez está en el versículo 26, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El segundo privilegio es que Dios nos ha dado un reino inconmovible. O sea, Dios está hablando. Cuando Dios habla, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante, vamos a dar algunas pinceladas de cómo es el poder de Dios, y Él habla y el mundo truena, el mundo tiembla, el mundo se consume. Sin embargo, dentro de los privilegios que tenemos, es que, si bien es cierto, su voz remueve las cosas que son movibles, que son naturales, que son temporales, sin embargo, ha hecho cosas que son inconmovibles. Y el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros, los cristianos, los creyentes, que hemos recibido un reino inconmovible. Hermanos, hoy día esta palabra, como siempre, se actualiza y nosotros estamos mirando una situación en el contexto mundial muy complicado, la cual tiene que ver con la guerra que se está desarrollando allá entre el país de Rusia y el país de Ucrania. Entonces vienen acá una persona que tiene toda la autoridad para levantar sus ejércitos e invadir otra nación. Y lo hace, y es muy probable que conquiste ese país y lo deje bajo su subordinación, porque este presidente tiene más poder militar y porque al final nadie se le está oponiendo y el otro país está en una total desventaja, aunque las escaramuzas han sido fieras, ¿no es cierto? Ha sido terrible. De hecho, nosotros estamos orando por el papá de nuestra hermana Irina Konovalova, porque toda la familia estaban accediendo ya a Polonia y la ley vino del gobierno que los varones de 16 a 65 años, me parece, tenían que quedarse para defender al país. Y el hermano, ¿cuál es el nombre? Andrés. El hermano Andrés Konovalova se tuvo que quedar y tomar las armas. La familia accedió a Polonia, su hijo pequeño, su esposa, su otra hija, y él tuvo que quedarse. Entonces, nosotros hemos estado orando por él, por Andrés, el hermano Andrés, pero no solamente por él. Él representa a los cientos y miles de creyentes que hay en Ucrania, y no solamente en Ucrania, también en Rusia. Pero hermano, más allá de lo que está sucediendo, nosotros sabemos que hay reinos, que hay países, que hay imperios que son conmovibles. Y si nos damos cuenta,
y miramos la historia del mundo, por ejemplo, la historia de Alejandro Magno y sus conquistas y su toma de terreno y poder, ¿no es cierto?, avasallar otros pueblos de la tierra, le duró un poco tiempo. ¿Cuánto le duró? Hasta el día que se murió. Y la gente, ¿no es cierto?, todos los grandes logros que ellos tienen, simplemente se le acaba hasta el día que se van de esta vida presente. Y le hacía un comentario a los hermanos el día jueves y también hoy día en la mañana, que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios colocó una espada que estaba incandescente y colocó ángeles también en torno al árbol de la vida, porque Dios dijo lo siguiente: no vaya a ser que el hombre ahora en pecado tome del árbol de la vida y viva para siempre. Imaginémonos nosotros que un hombre pecador viva para siempre. Qué terrible sería. Los grandes dictadores, los grandes tiranos que ha tenido esta sociedad viviendo para siempre, este mundo sería un caos. Pero como Dios ya en el huerto del Edén, ¿no es cierto?, sacó al hombre del huerto del Edén y vetó la llegada al árbol de la vida, las personas se mueren, los grandes conquistadores, los grandes tiranos se mueren, y cuando ellos se mueren, se acaba la tiranía, se acaba su reino, se acaba la propuesta ideológica o totalitaria que ellos han desarrollado muchas veces por muchos años. Hay gente que se ha quedado muchos años, pero esos muchos años se le acaban hasta el día que simplemente mueren. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Y esta frase, versículo 27, una vez indica la remoción de las cosas movibles. O sea, Dios va a tronar, Dios va a hablar y se van a remover las cosas movibles, las cosas temporales, los gobiernos temporales de esta vida presente se van a caducar para que queden las inconmovibles, para que queden las que van a perdurar para siempre. ¿Y qué pasa? Nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Entonces, el domingo pasado, ¿se acuerda que conversábamos que qué ciudad nos gustaría irnos para vivir bien, para tener una buena economía, para vivir seguro, para que los vecinos no sean molestosos, para que no coloquen un taller ahí, no sé, fuera de nuestra casa, en fin? ¿Qué ciudad del mundo? No encontramos ninguna. Pero la Escritura nos habló de la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces, esa es nuestra ciudad inconmovible que por la fe hoy día nosotros ya la estamos viviendo, hermano. Ya estamos disfrutando de ese reino inconmovible que el Señor nos ha entregado como un gran privilegio para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, hermano, debemos vivir con gratitud, porque a pesar que todo esto que tenemos como un pago anticipado será al 100% real en la venida del Señor, ya nosotros lo estamos disfrutando. Nosotros ya estamos disfrutando de nuestro Dios, hermano. Y es así que en este disfrute nosotros vemos cómo Él, por ejemplo, nos sana. Cómo Él nos zafa de algunas situaciones tan difíciles en nuestra vida. Cómo Él empieza a arreglar de pronto nuestra familia, nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en medio de nosotros, y a pesar de vivir en una ciudad en caos, como creyente, estamos seguros en el Señor, en la Nueva Jerusalén.
Ahora, habiendo dicho estos dos grandes privilegios, que Dios nos sigue hablando, bendito sea la voz del Señor que nos habla siempre, que nos ha dado un reino que no se conmueve, que no va a venir un dictador, no va a venir un hombre poderoso de la tierra y va a conmover el reino de Dios, no podrá hacerlo. Hermanos, la palabra del Señor nos va a hablar de la naturaleza de nuestro Dios. Mire el versículo 26. Vamos a estar interactuando rapidito, eso sí, por todos los versos que hemos leído. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces, el segundo tema, no solamente los privilegios que tenemos como hijos del Señor, sino también que nosotros tenemos un gran Dios. Y al principio dije cómo muchas veces las personas se echan a Dios aquí al bolsillo. Entonces el tatita Dios, el viejito, el barbudo, el viejito que ya le da lo mismo lo que haga las personas, pero la Escritura dice algo contrario. La Escritura nos dice que Él es un gran Dios, que Él habló, y cuando habló en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, ese lugar tembló, y no solamente cuando Él habla, tiembla la tierra, sino también tiembla el cielo, hermano. Y esto es para que nosotros dimensionemos el poder de Dios, hermano. La gente en el monte Sinaí, los israelitas decían, no queremos más la voz de Dios. Porque el monte Sinaí, ¿qué estaba haciendo? Estaba temblando cuando Dios estaba hablando. No queremos más el monte Sinaí. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Dios estaba mostrando su poder, estaba mostrando su grandeza, porque el pueblo del Señor no estaba escuchando su voz. Y Dios va a seguir tronando, va a seguir hablando, pero no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Entonces es bien interesante, porque nosotros como iglesia también hace 8 o 10 años tuvimos la oportunidad de aprender el libro de Apocalipsis verso a verso, y fue una tremenda bendición para nosotros, para mí en particular, esa enseñanza, porque yo, junto con la congregación, o la congregación junto conmigo, vimos a Dios tronar, hermanos. Y hay una mala interpretación de pronto de los estudiantes de la Biblia, sobre todo del libro de Apocalipsis, porque todo lo hacen, lo espiritualizan mucho el texto bíblico, y cuando se espiritualiza tiene otro nombre. Ruth, ayúdame. Perdón. Claro, alegórico místico. Si bien es cierto, la Escritura tiene algunos aspectos alegóricos, pero no todas las cosas son en esa línea, sino algunas son reales. Y en el libro de Apocalipsis, toda vez que Dios tronaba, toda vez que Dios hablaba, habían eventos físicos, naturales, que se cernían sobre la tierra de una manera espectacular, hermanos. De manera literal. Y es así, yo tengo una cantidad de textos bíblicos acá, pero solamente voy a leer uno. Por ejemplo, Apocalipsis 16, 17 al 19, dice: entonces el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y una gran voz salió del trono del templo, diciendo: hecho está. Y hubo relámpago y sonido y truenos, y hubo un gran terremoto, cual no ha habido desde que el hombre vino a estar sobre la tierra.
Nunca ha existido este terremoto. Cuando Dios truene, cuando Dios hable al final de los tiempos, va a haber, hermano. Y dice, tan grande fue el terremoto y tan poderoso. La gran ciudad se partió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Babilonia la grande fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. El Señor en Mateo 27 y el 7-8 dice, hablando antes de los tiempos de su venida, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en varios lugares habrá hambres y terremotos, pero todas estas cosas son simplemente el comienzo de los dolores de parto. Entonces, nosotros como chilenos acá hemos experimentado a través de los años, en el caso particular mío, grandes terremotos, mínimo 3, pero grandísimos, hermano. Los otros han sido cositas imperceptibles. De hecho, hoy día está temblando, ahora está temblando, pero ya no lo notamos, hermano. Estamos tan acostumbrados, pero los equipos están mostrando temblores de 3, de 4 grados a cada rato, porque este país es sísmico. Eso no avisora lo que dice la palabra del Señor, el comienzo de los dolores de parto, el comienzo de que el Señor está tronando sobre el mundo y que cada vez lo está haciendo de una manera más notoria, anticipando que Él va a venir al mundo en su segunda venida. Entonces, nuestro Dios es un Dios grande porque Él a su voz hace temblar no solamente la tierra, sino también los cielos, hermano. Y también nuestro Dios es grande porque el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y habitualmente escuchamos a la gente hablar del Dios de amor, pero el Nuevo Testamento, que pareciera hablar solamente del Dios de amor, dice acá que es fuego consumidor. Entonces, la misma cara que tiene el Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, es la misma cara que se muestra en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo Dios es el Dios consumidor? Cuando Él enfrenta el pecado, hermano. Cuando Él enfrenta la maldad. Entonces, lo segundo que nosotros tenemos que notar es que lo primero es que en Dios tenemos grandes privilegios. Número uno. Pero lo segundo es que tenemos un gran Dios. Que nada, hermano, va a sobrepasar su poder. Que nada va a invadir su reino. Nosotros estamos seguros en nuestra Jerusalén porque no será un lugar conmovido, no será, ¿no es cierto?, conquistado por algún emperador o por algún presidente que se le ocurra de pronto conquistar el reino de Dios, hermano. Nadie puede conquistar el reino del Señor, nadie, hermano. Ahora, esto nos lleva al final de nuestra enseñanza, que son nuestras responsabilidades. Tenemos grandes privilegios, tenemos un Dios grande, pero tenemos grandes responsabilidades. La primera, son 4, pero vamos rapidito a ella. En el 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Nuestra primera responsabilidad, hermano, no desechar cuando escuchamos la voz de Dios. En su lectura diaria de la Escritura, cuando usted sea expuesto a la palabra del Señor por un predicador, nunca diga, esa palabra era para el hermano que está de vacaciones, esa palabra era para mi esposa, era para mi esposo, sino nuestra responsabilidad no desechar la voz del Señor. Tenemos que tener cuidado de que no desechéis la voz del Señor. Amén. Que Él nos ayude, hermano, a cada uno de nosotros. Pero también
el versículo, esa misma frase dice, mirad que no desechéis al que habla. Los israelitas en el monte Sinaí dijeron, no queremos más la voz de Dios, no queremos más, ¿no es cierto?, el terremoto que hay en este lugar, no queremos saber nada de él. O sea, en otras palabras, no querían obedecer la voz de Dios. Entonces, la segunda responsabilidad, que nosotros debemos tener un corazón obediente a Dios. No desechar la voz de Dios y a la vez obedecer a su palabra. Y lo último está en el versículo 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Esta es una responsabilidad para los creyentes. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Tener gratitud con el Señor. ¿Y cuándo vamos a tener gratitud con el Señor? ¿En qué tiempo? En los buenos y en los malos. En las vacas flacas y en las gorditas, hermano. En la salud y en la enfermedad. Cuando amanecemos en la mañana, tener gratitud, gracias Señor por este nuevo día, gracias porque puedo pensar, porque puedo abrir los ojos, porque puedo conversar, porque tengo fuerza para trabajar. Tenemos, hermanos, nosotros como responsabilidad, dice la Escritura, tener gratitud con el Señor. Alguien se puede molestar, por ejemplo, por las circunstancias de los gobiernos de turno, podría ser. Pero nosotros, hermanos, ya sabemos que nuestra dependencia no son los gobiernos de turno, nosotros dependemos del Señor. Dice la Escritura que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el Señor nos provee de pronto tal vez lo mínimo, el pan, sin nada más que el pan peladito, solito. Pero eso es circunstancial, porque hoy día tiene usted pancito solamente y mañana puede tener una torta. Oiga, cuando las personas están de cumpleaños, unas tortazas que tienen. Estaba mirando un cumpleaños de unos familiares. Le celebraron como 3 días el cumpleaños. Parece que era muy famosa esta persona. O la hicieron muy famosa. Todos los días una torta grandísima y diferente. Yo ya iba con mi glucómetro para ver qué iba a pasar después de tanta torta. Pero hermanos, amados en el Señor, eso es circunstancial. Un día estamos, ¿no es cierto?, bendecidos, en todo otro día no es así, pero como hijos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ser agradecidos con el Señor. Entonces, esa es la responsabilidad, tener corazones agradecidos, hermano, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, hermano, porque todo es circunstancial. Si hoy día usted no tiene trabajo, sepa que mañana lo va a tener. Y así pasa, pero el creyente debe servir al Señor con un corazón agradecido. Y terminamos aquí con la Escritura que dice, y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Colóquese en pie porque ya hoy estamos terminando. Y sirvámosle a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cuál es la razón? Porque a Dios yo no me lo puedo echar al bolsillo, hermano. Porque el Dios que nosotros conocemos es nuestro gran Dios, que se ha mostrado acá en el versículo 26, que hace temblar la tierra y los cielos, y que también en el versículo 29 dice que es fuego consumidor. Por lo tanto, debemos servirle, como dice acá, con temor y reverencia. Que el Señor nos bendiga grandemente, que Él sea pues muy glorificado, y todo depende, nuestra actitud para con Dios es justamente como nosotros le conozcamos.
si le conocemos conforme su poder y lo que ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones, simplemente estas responsabilidades serán una realidad en nosotros. Cierre sus ojitos, por favor. Padre nuestro, Padre celestial, en esta tarde, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por poder estar considerando tu palabra, que es tanta bendición para nuestras vidas. En primer lugar, tal como la semana pasada, seguir mirando los tremendos y grandísimos privilegios que hemos tenido por el hecho que un día tú nos llamaste. Y hoy día hemos visto que tú no eres un Dios mudo con nosotros, que tú no te quedas callado, que tú no hablas. Toda vez que nosotros abrimos la Biblia, tú empiezas a hablarnos a cada uno de nosotros. Que nunca dejemos hablado, nunca dejemos al lado, que nunca desechemos tu palabra. Todo lo contrario, estemos muy atentas con ella. Tremendo privilegio que cuando miramos este mundo todo se conmueve, todo cambia. Las naciones cambian, unas crecen más por sus invasiones, sus conquistas, otras se achican por lo mismo, pero el reino tuyo al cual tú nos has insertado es un reino inconmovible. Gracias, mi Señor y Rey, por habernos anexado a este reino inconmovible. Gracias por saber que tú eres un Dios tan grande que cuando truena, tiemblan los cielos y la tierra, y que también tú contra el pecado eres fuego consumidor. Señor, que nunca subestimemos tu poder, que nunca subestimemos tu grandeza, sino que siempre podamos verte en lo alto y sublime que tú eres. Pero también nos has dado estas grandes responsabilidades, como es no rechazar cuando tú hablas. Israel te rechazó, Israel no obedeció tu palabra, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tener cuidado de no rechazar cuando tu palabra nos esté hablando. Que tengamos corazones obedientes, corazones agradecidos, y que te sirvamos con temor y reverencia. Sabemos que por nuestra fuerza es casi difícil, imposible, pero no es por nuestra fuerza, sino por tu espíritu, dice tu palabra. Cuando nosotros colocamos de nuestra parte lo que está a nuestro alcance, tú rápidamente, por tu espíritu, nos vigoriza para que podamos cumplir los dichos de tu palabra. Gracias, mi Señor y Rey, gracias. Sigue bendiciendo tu palabra en nuestros corazones, y que esto nos afirme, tal como era la intención del autor al libro a los Hebreos, que le hacía ver estas grandes verdades a los hermanos para que no miraran hacia atrás. De la misma manera nosotros, Señor, tu palabra ha venido hoy día hacia nosotros para que no miremos hacia atrás, sino para que siempre estemos mirando el blanco de nuestra soberana vocación, Jesucristo nuestro Señor. Gracias, mi Señor y Rey. Gracias, Señor, en esta hora te damos por tu palabra, y como siempre te rogamos que si hay alguien en esta congregación, acá presente, o tal vez nuestra audiencia, que aún no conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, sepa que es el paso más importante que tiene que dar. Sepa el hermano, la hermana que está congregado con nosotros en esta hora de manera virtual o presencial, que necesita urgente al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y la llegada hacia Él
Es por la fe, creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que Él llevó nuestros pecados, que Él fue crucificado, fue muerto, fue enterrado, pero el tercer día se levantó de entre los muertos. Amable oyente, si tú crees a este mensaje del Evangelio, a que Jesucristo fue el sustituto para llevar tus pecados y fue el puente para que te acerques a Dios, si crees de corazón, alcanzarás la salvación y la bendición de ser llamado hijo de Dios. Ven hoy a Jesucristo, ven sin tardar. Que así suceda en más de alguien en esta hora. Y también, amada iglesia del Señor, sigamos cumpliendo estas grandes responsabilidades, sabiendo que el Señor nos ha dado un reino inconmovible. Gracias, Señor, por tu palabra. Grábala en nuestros corazones, Espíritu Santo, lo que no he podido dar a entender a estos amables oyentes. Tú sigues, Señor, trabajando en cada una de nuestras vidas, Señor, de tal manera que tu palabra nos llene de gozo, nos llene de gratitud, nos llene de esperanza, porque estamos viviendo en un mundo en crisis, en un mundo que se conmueve, que cambia. Cambian los reinos, cambian las naciones, cambian los gobernantes, todo va cambiando, pero tú permaneces con tu pueblo para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Reciba toda gloria, toda honra, toda alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.